suba su base de datos, parecido a cuando en X-Men Xavier, o sea, Profesor X coge cerebro, literal, que busca a la Sí. gente parecida. Uno subía la base de datos y traía clientes parecidos. El Mercedes-Benz, pues es una marca que todo el mundo le encantaba, ¿no? O sea, publicamos una Mercedes en Facebook y la gente se enloquecía. Pero la gente que del fanpage que podía comprar un Mercedes era, no te unidades, 0.3 o lo que sea. Entonces, cuando hacíamos el lookalike con base en fanpage, no hacíamos nada más que basura. Hoy vamos a hablar de First Party Data con un experto del tema. Lo primero que vamos a hacer es conocer a nuestro invitado. Rodrigo Reyes lo podría definir como un emprendedor serial y consultor experto en todos estos temas. Conozco hace muchos años, he tenido la fortuna de trabajar con Rodrigo desde hace muchos años y creo que es el mejor invitado que podemos traer al podcast para hablar precisamente de esto. Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido. José, muchas gracias por la invitación y por las flores, hermano. Muchas gracias. Oiga, cuéntenos, por favor, para todos los que nos escuchan un poco sobre todos esos emprendimientos, sobre lo que estás trabajando. Obviamente, lo más reciente, porque aquí nos daría solo un episodio hablando de toda la trayectoria de Rodrigo en estos temas. Pues yo estoy ahorita dedicado a First Party Data. Llevamos hablando de esto por ahí unos 7, 8 años antes de que Google advirtiera la muerte de las cookies. Y para resumirlo muy rápido, digamos que la visión siempre era que a nivel del consumidor la data estaba fragmentada siempre entre una agencia de publicidad, una agencia de medios, una agencia de performance, el cliente, la gente que trabaja, los consultores. Entonces había una fragmentación muy grande de esa data del consumidor. Y en ese momento le llamábamos la ficha única. Queríamos tener una ficha única del consumidor. Hablamos de user stitching, que era coser las costuras de los datos. Eso está hablando de historia patria. Y todo eso al final terminó siendo lo que es First Party Data, que al final yo creo que eso va a ser el futuro de la data de las personas. La data que yo tengo y que el gobierno tiene de mí, que las compañías tienen de mí. Entonces estoy dedicado básicamente a lo que es consultoría de First Party Data, ayudar a las compañías a organizar esa First Party Data, captarla mejor, enriquecerla, integrarla, limpiarla y monetizarla y aprovecharla para diferentes casos de negocio y en la tecnología que está asociada con este tema de la First Party Data. En eso estoy dedicado ya hace un par de años. Rodrigo, yo te escucho en muchos foros, ¿no? Y hablando y presentando en diferentes instancias. Y hablas de dos conceptos que creo que es importante para nuestra audiencia arrancar por ahí, empezar por ahí. Hablas de First Party Data, pero también de Zero Party Data. ¿Podrías, por favor, cómo explicaron los dos conceptos, las diferencias y cómo se relacionan? Claro. Y es importante decir que esto no es una parte de la jerga marketera que usamos para poder sofisticar las cosas. O sea, eso tiene una razón muy sencilla y es la parte de privacidad y la parte de regulación. Lo que ha pasado desde el 2018, en 2018 se reguló, digamos que se comenzó a regir la GDPR en Europa, la Ley General de Protección de Datos. Y los consumidores estamos muy preocupados por la privacidad y por dónde se captan los datos. Lo más común que uno oye es, estoy hablando con unos amigos en el teléfono y de pronto me aparece en Facebook un anuncio de lo que yo estoy hablando con la gente. Y claro, se está captando el audio, eso ya está demostrado. Entonces, básicamente el concepto acá es la party, que la gente a veces no entiende eso, la party es la persona. Cuando uno dice party es una persona. Entonces, en la medida que yo estoy más cerca en el número a la party, los datos fueron entregados con un consentimiento más explícito. Entonces, ¿qué es la first party data? Es una data que es la que más se ha hablado y es cuando yo llego a un sitio web, por ejemplo, una aplicación o cualquier lugar y el consentimiento lo doy con cookies. Y la first party data se consiente con cookies. Entonces, yo estoy ahí registrando lo que llaman eventos. Una visita, un scroll, un clic, un registro y un webinar. Y la first party data, para mí la forma más fácil de explicarla son verbos, acciones que hace el consumidor con un activo digital. Entonces, visitó, descargó, se registró, eso se llaman eventos, es lo que es First Party Data, eso es todo lo que es First Party Data. La Zero Party Data se separó porque el consentimiento de la Zero Party Data se da con opt-ins. Entonces, cuando uno va a ver un requerimiento legal de una compañía, el consumidor no se acuerda que aceptó con cookies, nunca se acuerda, no, ni idea. Sin embargo, ahí está la trazabilidad, con qué IP, qué día, a qué fecha, en qué ciudad, con qué dispositivo. Pero la gente sí se acuerda que se registró con opt-ins en un formulario porque me llega un correo validando el registro. Entonces, básicamente, First Party Data son eventos, usualmente lo que se llama data comportamental, navegación, toda esa parte que tiene que ver con la interacción con un activo digital. Y Zero Party Data es lo que son datos entregados a través de un formulario que se consiente con opt-ins. Hay una diferencia bien importante ahí, y es que cuando uno va a personalizar, cuando uno hace una campaña con data, con esta data, cuando uno tiene los eventos, digamos que cuando uno se limita a las visitas de una persona en el sitio web, pues la capacidad de personalización no es tanta. O sea, yo puedo, por ejemplo, hacer contenido contextual.
típico de los publishers, de los medios. Yo entro a la categoría, no sé, a la sección de economía, de actualidad, de vehículos, de mascotas, de fútbol, y yo puedo hacer algo de contenido personalizado. Pero cuando yo me imagino con marketer personalizar, yo hablo, la persona tiene mascotas, tiene hijos, de qué edad son, en qué parte del ciclo de vida está. Usualmente se entrega a través de un formulario. ¿Sí? Entonces, la Zero Party Data suele ser más rica para personalizar que la First Party Data, que son eventos de navegación. Súper, Rodrigo, clarísima esa diferencia. Cuéntanos un poco cuál es tu visión hoy en día del valor estratégico para las organizaciones de estos conceptos de Zero y First Party Data, por favor. Pues lo que pasa es que yo creo que hay como dos bloques de conceptos. Uno es los conceptos o más bien tres. Uno es la data en función de lo legal. Y acá es importante, los abogados, yo me acuerdo cuando con José trabajábamos, no voy a decir ya el tiempo en que trabajábamos eso, pero trabajábamos social media, que además le decíamos social business, en ese momento que era una diferencia importante. Los abogados fue la primera vez que se sentaron con nosotros los marketers a hablar oiga, ¿por qué va a publicar? ¿Qué es lo que va a publicar en Facebook? Déjeme revisar, y me acuerdo que en ese momento los abogados estaban reventados porque estaban revisando todos los posts que hacíamos en Facebook, los revisaban porque la área legal estaba preocupada de lo que la marca estaba diciendo. Eso puede generar demandas. Me acuerdo que ahí en muchas ocasiones nos tocó meter a Pricewaterhouse para hacer auditorías de promociones de social media, pero estoy hablando hace años. Entonces digamos que en ese momento se sentaron los abogados y hoy otra vez están sentados con nosotros porque están preocupados por esa captación y ese uso de los datos. Entonces lo primero es el área legal. Entonces, esa distinción entre first y zero party data, lo que tiene que ver con las cookies, con los IDs privados, lo que es ID5, Ramp ID, TradeX 2.0, todos esos IDs privados, los abogados están entendiendo la parte técnica. El segundo concepto es la data del consumidor para mejorar la experiencia del consumidor y las tasas de conversión. Si yo conozco mejor, y eso es la hipótesis básica del mercadeo, si yo conozco mejor a la gente y le ofrezco algo más relevante, va a haber más compras. Y eso pasa con la first party data y con la zero party data. Si yo conozco a una persona y yo personalizo un sitio web, cuando llega la persona y ve una oferta más relevante, cuando yo, incluso en la tienda, ahorita que Retail Media está yendo hacia la parte de in-store, si yo le muestro cosas más relevantes, la persona va a comprar más. Entonces, es un segundo bloque que tiene que ver con tasas de conversión y mejorar la experiencia del consumidor. Voy a adelantar un poquitico. Las cookies nacieron, básicamente las lanzó Netscape en el 83, 84. Y las lanzó básicamente para que la gente cuando llegaba y se logueara más rápido. No tenía que loguearse otra vez. Perdón, estoy hablando del 91, 92. Porque al principio, sin revelar mi edad, cuando uno se logueaba, pues le tocaba loguearse cada vez que entraba al navegador, cuando estaba Netscape, Magallanes, todos esos navegadores de Altavista. Cuando entraba al navegador, le tocaba loguearse cada vez que llegaba. Entonces las cookies permitían que uno ya llegara y no tuviera que loguearse. Y eso fue la primera mejora de experiencia que tuvo el consumidor con base en data. Y el tercer bloque es lo que más le interesa a las compañías en un año de en presupuestos ajustados, que es cómo monetizo la data del consumidor. He hecho un montón de campañas, tengo CRMs, tengo sitios web, tengo aplicaciones, tengo 10 millones de usuarios, ¿cómo le saco plata a eso? Y ahí empieza a ver retail media, second party data, ahí hay un montón de negocios que están derivándose de ahí. Entonces son esos tres bloques, la parte legal, la parte de uso de los datos para experiencia del consumidor y tasas de conversión, y lo que es monetización de los datos vía retail media y second party data, como por ese lado. Ahora que hablaste un poco de lo de las cookies, ¿no? Y que gracias por traer de nuevo a colación la historia de las cookies. Creo que las oímos todo el tiempo, pero muchos no están conscientes desde cuándo están y cómo nacieron, pero luego cómo han ido evolucionando y al final cómo están apoyando hoy todo ese proceso, ¿no? De captura de cierta información, pero también hace un par de años que estamos con este tema de Google diciendo las vamos a quitar, las vamos a quitar, las vamos a quitar y muchas organizaciones diciendo, oye, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y es cuando estos temas empezaron a coger mucha fuerza, ¿no? Todo este tema. Como tenés tu empresa, ¿no? De First Consulting y también tu plataforma de Midas, entiendo que has enfrentado muchos desafíos frente a estos temas al trabajarlos con diferentes empresas. Entonces, estaría bueno si además nos puedes compartir qué estás viendo hoy cuando las empresas deciden, oye, Google nos va a quitar el tema de las cookies, ¿qué significa eso? Explíquenos, ayúdenos, ¿qué debo hacer? ¿Cuáles son esos desafíos que estás encontrando al actuar como consultor en estos temas? Digamos que lo primero es que cuando Google habló de la muerte de las cookies en el 2020, que lo hizo al tiempo con Oracle, que fue una movida importante a nivel de la industria, lo hicieron porque ya estaban mamados de pagar demandas de privacidad. Me acuerdo que ese año Google pagó 10 billones, que de pronto para Google 10 billones, mejor dicho, puede no cambiar la vida, pero 10 billones son 10 billones, ¿no? En cualquier curva de ventas, pues. Y Oracle pagó 5 billones por una demanda de privacidad, porque Oracle tenía BlueKey, el DMP, pues la máquina, digamos, de guardar cookies y hacer segmentos con base en cookies más grande del mundo. Y al mismo tiempo los dos dijeron, oiga, no más, vamos a salirnos de ahí
Google llevaba ya unos 2 o 3 años con el Privacy Sandbox, que era tratando de tender alguna tecnología distinta a las cookies. Había hablado incluso de lo que se llama IndexedDB, que es una tecnología que está en el navegador más sofisticada que las cookies, pero no pudieron solucionar el tema de las cookies como una trazabilidad universal. Entonces, cuando empezaron a hablar de la muerte de las cookies para salirse del negocio y bajar el riesgo legal, las compañías no entendían cómo las iba a impactar, y lo más fácil para explicar era que les iba a costar más plata adquirir la misma cantidad de usuarios por digital. Es decir, si yo, por ejemplo, era un banco y yo traía usuarios por digital y colocaba tarjetas de crédito, mi costo de adquisición iba a incrementarse. Esa es la lógica más grande, y es, si yo no tengo cookies y no puedo hacer trazabilidad de lo que la gente está haciendo en los sitios web, la pauta va a bajar la personalización y por lo tanto los CTR, la tasa de clic, va a disminuir. Y la tasa de clic en un presupuesto de marketing digital es para mí la variable número uno, porque al final la gente que hace clic en una pauta y llega al embudo de conversión está llevando más tráfico al embudo de conversión. Si no hay clic, están cobrando las impresiones, o sea, el medio me está cobrando las impresiones, estoy pagando plata, pero nadie está convirtiendo. Entonces, cuando uno le explicaba a las compañías como, oiga, si usted no hace un trabajo con la First Party Data, se va a incrementar el costo de adquisición, ya empezaron a entender. Pero ahí digamos que empiezan cosas importantes. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo cuando se lanzó el Lookalike, y eso fue más o menos 2011, trabajábamos con diferentes compañías y cuando nos presentábamos Lookalike, lo que decían las plataformas en ese momento es, oiga, suba la base de sus mejores clientes, suba su base de datos a mi plataforma, lo que se llama Audience Match, suba su base de datos, parecido a cuando en X-Men Xavier, o sea, Profesor X coge cerebro, literal, que busca a la gente parecida. Uno subía la base de datos y traía clientes parecidos. Esa era la lógica en ese momento que Facebook lo lanzó, 2011. Sí. Y las compañías en ese momento decían, no tengo base de datos, no tengo cómo subirlo de Smatch. O sea, y estoy hablando de compañías, no voy a decir nombres, pero compañías muy, muy grandes, reconocidas, tenían demasiada fragmentación de bases de datos, no tenían una ficha única. Entonces, no lograban usar el lookalike. ¿Qué comenzamos a hacer como industria? Vendiendo y vendiendo lookalike, lo que los clientes dijeron fue, ok, entonces, ¿de dónde puedo hacer el lookalike? Entonces Facebook dijo, coja su fanpage o coja su sitio web y hagamos un lookalike de sus segmentos. Yo manejaba, en ese momento he sido el ejemplo porque no tiene nada raro, manejaba Mercedes-Benz Latinoamérica. Y Mercedes-Benz, pues es una marca que todo el mundo le encantaba, ¿no? O sea, publicábamos una Mercedes en Facebook y la gente se enloquecía. Pero la gente del fanpage que podía comprar un Mercedes era, no te unidades, 0.3 o lo que sea. Entonces, cuando hacíamos el lookalike con base en el fanpage, no hacíamos nada más que basura. Y hay un concepto ahí que ustedes manejan mucho mejor que yo, que eso es data in, data out. O sea, si yo meto basura al principio, saco basura. En AI, en cualquier pipeline de datos que yo meto en la entrada, sale al final. Entonces, cuando hacíamos un lookalike con base en fanpage, los resultados de conversión no incrementaban. Eso pasó en 2011. Yo lo que he encontrado desde el 2020 haciendo consultoría de First Party Data es lo mismo. Las compañías no se movieron hacia First Party Data, o sea, nunca integraron. Estamos hablando de integración de bases de datos desde hace 10 años, 15 años. No se movieron, echaron para adelante la pelota, y hoy en día, que las cookies ya más adelante hablamos de eso, que se van a morir igual, los consumidores les van a matar, las compañías están corriendo como locas buscando entender en un año de presupuesto ajustado cómo realmente cogen la data, la compran. Hoy en día, por ejemplo, la compra de leads, que llevamos haciéndolo 15 años, se está disparando, porque la compra de leads es la forma de comprar First Party Data. Yo soy una compañía de CPG, no tengo como, por ejemplo, tener una gran base de datos porque la gente no interactúa conmigo, sino que me compran un chacero, me compran un Oreca, lo que se llama un hotel, un restaurante, un café. No tengo cómo coger data. ¿Qué hago? Compro leads. Y entonces incremento mi base de datos. Entonces, a resumir, veo los mismos problemas del 2011, no avanzado, que son integración de bases de datos, integración de sistemas. Entonces, tengo un ERP, tengo un CRM, tengo un POS. Hay compañías que captan datos con un iPad en un evento físico. ¿Cómo integro esos datos? ¿Cómo los enriquezco y los blindo? ¿Y cómo los utilizo? El mismo problema de hace 13, 14 años. Esos son los retos que estamos viendo hoy en día. Con un componente, y es que cada vez hay mayor cantidad de aplicaciones en el tech stack. Entonces las compañías tienen más fuentes de datos del consumidor. Eso es como el resumen de los retos de las compañías. No nos sorprende el tema, Rodrigo, y es muy curioso. Y estábamos hablando con José estos días. Hay muchas empresas que quieren hacer GenAI, pero tienen el problema de la calidad de los datos de integración. Entonces acá el problema también se nos presenta. Para irnos al lado bonito, al lado dulce de la historia, me quedó del punto anterior que uno de los valores estratégicos del uso de Zero y First Party Data es, oiga, hagamos que la experiencia del cliente sea mejor vía personalización. Cuéntenos, porfa, el caso de éxito que se le venga a la cabeza en donde usar Zero y First Party Data haya elevado, digamos, que esa experiencia del consumidor. Yo digo, voy a hablar de un caso, pero más de un caso global, digamos de 2 casos globales que son bien distintos. Uno es de consumidor, porque me encanta este caso. Hay una marca más que me encanta que se llama Glossier, es una marca que nació en Nueva York, que es una marca de cosméticos muy distinta.
toda la visión de ellos de digital, es una marca muy digital que nació con influenciadores, en fin. Y Glossier, digamos que empezó a haber un reto grande porque más marcas de cosméticos pues de influenciadores y se complejizó mucho la competencia. Y con esa complejización de la competencia cambiaron las tasas de conversión y los CPCs, los costos de los clics y los costos de las impresiones en el marketing digital. Entonces, Glossier lo que dijo es, yo soy una marca que nació con los consumidores. Tengo que ser capaz de coger esa first party data y third party data y volverla parte de la experiencia para poder incrementar las tasas de conversión. Entonces cogió básicamente todo lo que era sesiones de usuario del sitio web. Ellos venden mucho por digital. Sesiones de usuario, sitio web, me metieron a eso Hotjar, pues grabación de sesiones de usuario, mapas de calor, clics, con un comentario importante técnico y es que los mapas de calor son bien flojos. La gente piensa que los mapas de calor son súper sofisticados y realmente uno contrasta cosas con mapa de calor, pero realmente hay que mirar las sesiones del usuario. Cogieron Hotjar, marcaron el sitio, vieron sesiones de usuario, cogieron todo lo que era data de compra, obviamente carritos abandonados, tickets, locaciones donde compraba la gente física. Y es un reto importante es cómo integro la first party data de los sitios físicos, las locaciones, las tiendas, que hoy en día todavía el 70% de las compras, algo así, se hacen en tienda física. Y cómo la integro con digital. Y cogieron todo lo que es redes sociales, específicamente Twitter, que tiene la manguera de datos abiertos, o sea, nos deja usar los datos. Y lo que había abierto de Facebook en ese momento. Y cogieron todo lo que el usuario hacía en contenido general por el usuario, que se llama UGC. Es que para Glossier es un montón. La gente se toma fotos en la tienda, se toma fotos en... Entonces ellos cogieron todo eso, lo integraron y lograron unos resultados increíbles. Lograron 17% de incremento en open rates, que me parece una locura. Yo tengo, por ejemplo, un open rate de 30 y tengo 47, es una locura. Pero lo más importante es que lograron una tasa de conversión, un incremento de 2.5 de la tasa de conversión. Cuando uno oye que una compañía incrementó 2.5 en tasa de conversión, le parece poquito, pero tengan en cuenta que, no sé, Amazon convertirá al 4 o 4,5% de la conversión. O sea, 2.5 es, si uno lo pasara a X, y otro era 1% de conversión, que es el típico de un e-commerce regular, 2.5 es básicamente 250%. Entonces no es 2.5, es 2.5X la conversión. Entonces, para mí ese caso de Glossier es increíble, pero lo más importante a nivel de casos es, hoy en día, todo lo que tiene que ver con salud. Imagínense que lo que pasó con los celulares hace tanto tiempo, la portabilidad, por eso hablaba yo de portabilidad de data. Yo pudiera llegar a donde un médico, por ejemplo, y en vez de sacar su papelito y decirme, bueno, vamos a hacer una historia clínica, cuéntame qué enfermedades has tenido, tu familia, pudiera ver la ficha clínica mía que está centralizada. Hoy lo que está pasando es que ya se demostró con diferentes casos que cuando yo tengo la capacidad de coger toda, que eso sí es Big Data, ustedes saben más de eso que yo, cuando yo tengo la historia clínica de toda la gente de un país, yo puedo estudiar, digamos, y correr modelos sobre eso, yo puedo encontrar, puedo predecir y puedo entender cómo, no sé, bajar tasas de cáncer, puedo afectar la diabetes, que son realmente impactos grandes con base en la data. El problema en este momento es que no se puede hacer portabilidad de data y la data, por ejemplo, de salud y financiera es un gallo, que eso está realmente el dolor más grande, la plata y la salud, eso es lo que mueve, digamos, que a los humanos. Entonces, hoy en día están trabajando las organizaciones para poder hacer Open Data en salud. Y para mí es el caso más interesante. O sea, Open Data en banking, que es una locura, y Open Data en salud. Eso es lo más interesante para mí como nivel de casos de First Party Data como globales. Ahí está enfocado el esfuerzo mundial hoy en día. Rodrigo, mira que me quedé de todo lo que nos estás contando, o sea, los casos que mencionas se ven súper interesantes y yo creo que, o sea, nos diste como, un ejemplo muy puntual, pero uno empieza a llenarse de ideas de cómo trabajar estos temas en diferentes industrias y creo que las posibilidades son infinitas. Sin embargo, me quedo con lo primero también por donde empezó Jorge y es, después de más de una década que las empresas están trabajando hacia este tema, como que pareciera que no hemos avanzado mucho. Solo hasta que Google empieza a hacer estos anuncios, no es que como que empieza ahora, oiga, no hemos avanzado, pongámonos las pilas, esto va a tener un impacto. Yo siempre he visto a Rodrigo como un visionario y cuando lo vi que estaba muy metido en temas de consultoría, de First Party Data y su CDP, ¿no? Comidas, le dije, Rodrigo está viendo ahí algo que va a pasar, que va a ser un dolor de las empresas y está trayendo la solución. ¿Cómo lo estás viendo? O sea, ¿cuál es esos impactos, primero de corto plazo, ¿no? Porque viene Google ya desde, como dijiste hace un par de años, con este tema, pero en el corto plazo, ¿cuál va a ser el impacto de esa eliminación de las cookies en el tema pues, de las estrategias de gestión de datos de las compañías y también hacia futuro? ¿Qué estás viendo ahí? Digamos que ahí yo separaría, antes que nada, dos negocios. Uno que son los publishers, los medios, porque el impacto para ellos de la muerte de las cookies como compañías es brutal porque ellos viven de la pauta personalizada. Los medios están luchando mucho por
encontrar first party data y zero party data, digamos. First party data la tienen toda porque básicamente pues marcan todo lo que es consumo de contenido, no tienen transacciones. Acá hay un concepto que vale la pena meter, que es importante, que lo veo acá en el corto plazo y es lo de los récords. Y es un término en inglés, pero se está estandarizando a nivel mundial. Siempre hablamos acá, digamos, en español de la ficha única, ¿no? Que es como esa ficha integrada del usuario con todas las fuentes de datos. En inglés se le dice récord. Entonces, un récord es cuando yo estoy entrando a un sitio, estoy navegando, lo que sea, es first party data, pero no estoy identificado. Es un récord. Cuando yo voy al formulario y me identifico, solamente nombre, apellido, correo, por ejemplo, y celular, soy un golden record. O sea, el oro. Pero cuando yo le meto transacciones y tengo toda la navegación, más nombre, apellido, correo, más transacciones, es un diamond record. Entonces, al final, lo que las compañías están haciendo es buscar pasar del record al diamond record, o sea, identificar a la gente y meterle transacciones. Entonces, los medios no tienen transacciones, están luchando por proteger la programática, o sea, por seguir haciendo programática ahora con first party data, y yo trabajo con medios y estamos en ese proceso. Y para las compañías, yo básicamente veo lo que decía al principio, como los dos retos grandes, que es uno, poder blindar la parte legal, porque de verdad están muy enrollados con la parte legal, y los abogados, por ejemplo, cuando el regulador le dice a una compañía, oiga, José Milton le está demandando porque usted usó mal la data de la persona, el abogado corre por ahí como un loco diciendo, oiga, ¿y cuándo aceptó las cookies? ¿Dónde está la IP? ¿Qué pasó? Y los técnicos dicen, no, yo no tengo esa trazabilidad, no sé quién. Y eso se toca con gobierno de datos, ¿no? Que es importantísimo. Y las culturas no tienen gobierno de datos. Hasta ahora están entrando, entendiendo el gobierno de datos. Entonces yo veo un reto ahí importante de tecnología, porque los CDPs, sobre todo, son máquinas que crearon en Estados Unidos para el mercado de enterprise. Entonces están Tilium, Treasure Data, Segment, o sea, CDPs muy costosos que ya han ido bajando los precios, pero que el mercado, por lo menos latinoamericano, no puede acceder. Entonces, sin tener un CDP, y lo hemos visto mil veces, el reto más grande hoy en día es que no llegan con compañía y están buscando cómo integrar las fuentes de datos. Hay un desarrollador diciendo, estoy integrando, pero además no tiene interfaz. Entonces, una cosa muy básica que suena básica hoy, es la tendencia no code de las herramientas que pueden utilizar la gente que no sabe nada de código. Hoy en día casi siempre una compañía para poder acceder a mi base de datos. Yo lo pienso como marketing y digo, yo siempre es lo que hablamos con vos hace mucho tiempo. ¿Cómo podemos coger y entender la gente que está comprando, me acuerdo en ese momento publicar, que está comprando anuncios del directorio de los últimos 6 meses que ha disminuido la compra? Si pudiéramos saber ese segmento, pues haríamos una campaña fragmentada y segmentada. Hoy en día la única forma de hacerlo todavía es con alguien que eche SQL. Entonces con un desarrollador le digo, oiga, ayúdame a sacar un segmento. Me dice, pero Rodri, ¿qué quieres saber? Y yo, no, quiero jugar. O sea, quiero explorar mi base de datos, quiero poder entender nuevas oportunidades. Entonces, hoy en día, para mí, el reto más grande, hay como dos retos grandes. Uno es la parte que tiene que ver con cultura de data dentro de la compañía, entendiendo por eso cosas muy básicas. Esto no es nada complejo. La data, cuando le dicen data, uno como que, claro, el científico de datos hace modelos complicados, pero cuando habla de data de una compañía es cómo nombran la data. Por ejemplo, un error típico que encontramos, hay 20 áreas, y como hay silos, y la data está fragmentada por silos, entonces un área llama esto phone, el teléfono, otra área lo llama teléfono, la otra la llama tel, otro la llama p, y cuando uno hace integración de datos, tiene 4 tipos de datos distintos a nivel de nomenclatura, que para el sistema son 4 datos. Entonces llega el presidente y le dice, no, yo tengo 10 millones de usuarios. Y cuando uno hace integración y limpieza de los datos, tiene 2. Pero ¿cómo así? ¿Pero qué pasó? Pues es que usted lo ha llamado distinto. Entonces la nomenclatura, que es una cosa muy básica de la taxonomía, es un reto enorme. La marcación, que es una cosa que siempre llevamos haciendo desde hace 1000 años, cuando salió el Tag Manager hace 2012 por ahí. Hacíamos marcación y uno ponía a marcar al más chiquito del equipo, o sea, al practicante. Oiga, márqueme en Tag Manager, levante un data layer. Y la marcación al final es lo que garantiza la calidad y la cantidad de los datos que entran, ¿no? El data in depende de la marcación. Entonces ha cambiado, por ejemplo, la noción de marcar es lo más importante. Si usted no está marcando y la gente y las compañías tienen una idea que es, ustedes son expertos, recupéreme la data de los últimos 5 años, no hay forma de recuperarla. Entonces estoy viendo problemas como muy básicos que se pueden arreglar con una buena cultura de data, pero veo que las compañías, digamos que hoy en día, y pasaba con digital antes, o sea, cuando hacíamos sitio web hace 15 años, las compañías no están viendo la necesidad de invertir y de darle el tiempo necesario a la cultura de data para poderse asentar. Para mí, incluso AI no es un problema de tecnología. Yo puedo comprar hoy en día cualquier herramienta, cualquier modelo, yo puedo traer un experto y me va a decir si pues que los datos no los tengo. Entonces, básicamente, veo los problemas de cultura de data y acceso a la tecnología. Hay que masificar los CDPs, o sea, hay que hacer CDPs baratos para que las compañías puedan empezar a usarlos. Rodrigo, déjeme subirme en ese bus que se subió ahorita de la tecnología, no es lo más importante. Supongamos que el lado tecnológico está bien, la data está capturada como todos quisiéramos, que los problemas legales no existen, y vámonos al lado del consumidor. Al principio de la conversa decíamos, oiga, hay montones de posibilidades de monetización de Zero y First Party Data para el cliente, para la organización,
¿usted cómo ve el tema de generación de confianza en la persona para que comparta ese tipo de data, digamos, más libremente, más allá de pronto del tema de prometerle una experiencia más fluida? Usted está viendo algo, por ejemplo, de monetización de esa tabla mía de verdad de datos que yo puedo llevar de un lado a otro. ¿Usted cómo está viendo ese tema de generación de confianza y de CBY, como decimos en Colombia, son mis datos? ¿Cómo hago que mis datos valgan? ¿Cómo los monetizo yo mismo? Yo ahí veo dos cosas y de hecho ese punto, Jorge, es como, ese es mi bandera, eso es lo que yo llevo trabajando un montón de tiempo, yo creo que ese es el futuro cercano. Yo creo que hay dos partes importantes con respecto a la confianza. Uno es el control de los datos. Si a mí la marca me da el control de los datos, si a mí la marca, y voy a decir la verdad, los consumidores no leemos, por ejemplo, los contratos. Cuando yo estoy firmando, por ejemplo, términos y condiciones, estoy firmando un contrato, uso los datos y ahí debajo dice, puedo venderlos, revenderlos, compartirlos, lo que yo quiera. Y la gente como no lee, pues al final la compañía dice, pero que usted firmó, pues problema suyo. Pero, sin embargo, lo más importante yo veo a nivel de confianza es que las compañías van a tener que evolucionar su widget de cookies. Una recomendación para la gente que como que está en digital, cuando uno lleva en digital tanto tiempo, ver cómo se sofistican las cosas, le permite uno entender el negocio. Antes cuando salían cookies decía aceptar o rechazar, ¿no? Y ya después se ha ido sofisticando. Tengo 5 tipos de cookies funcionales, de marketing, de experiencia. Entonces como que uno va viendo como la sofisticación de las cookies. Lo que va a pasar con el siguiente parte de tecnología se llama centro de preferencias avanzado, que es lo que hoy en día le ofrece uno Google o un Meta. Y es, yo puedo ver mi data, descargarla, editarla, compartirla, borrar las cookies. O sea, me van a permitir tener control de mis datos. Es el primer paso que va a pasar. Yo creo que va a pasar este año entrante, las compañías van a tener que acceder a eso. Eso tiene un término, no por sofisticarlo, sino para que la gente sepa, que se llama un CMP, que es un Consent Management Platform, es una plataforma de manejo de consentimiento. Eso va a pasar a nivel estandarizado. Y lo siguiente que va a pasar, que es lo que yo creo y lo que yo quiero mover a nivel de mercado, es que a uno le paguen por los datos. En ese que me paguen por, o sea, o yo que no le paguen por los datos tiene un asterisco importante. Hoy en día me pagan por mis datos. Cuando yo uso WhatsApp, cuando yo uso Facebook, cuando yo uso Instagram, cuando yo uso Twitter, cuando yo uso Waze, cuando yo uso no sé, Spotify, me están pagando. O sea, WhatsApp no es gratuito. Zuckerberg es millonario por una razón. El man no está regalando eso, es Facebook, ¿no? El man está usando la data para hacer publicidad. Pero cuando me dicen, por ejemplo, ¿cuánto pagaría usted por Facebook? Yo digo, nada. ¿Cuánto pagaría por Waze? Uy, no se lo dudo porque es un trancón. ¿Cuánto pagaría? Y yo lo que creo que va a pasar es que la gente se va a enfrentar a que la compañía le va a decir, venga, yo quiero que usted confíe en mí, te lo voy a decir la verdad, o paga con plata o paga con datos. Y en todas las ocasiones y foros en los que yo he hablado y con toda la gente a la que pregunto, porque esto lo pregunto en todas partes, la gente dice, yo prefiero pagar con datos, porque no va a sacar plata. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar un punto en que la gente va a entender y nos van a enfrentar, y ustedes mismos también, en algunos sitios ya se dice, no quieres que te hagamos tracking, paga con plata. Y eso va a empezar a masificarse. Entonces, para mí, básicamente la confianza es centro de preferencias avanzado, maneje usted sus datos, y luego le doy la opción de que si no quiere que lo siga, no lo sigo, pero me paga los servicios con plata, básicamente. Show me the money. Show me Claro, the bro. money. Se ve claro, bro. Genial, eso me voy a quedar con eso. Qué gran insight con el que cerraste, Rodrigo. Hoy es cada vez más como consumidores vamos a ser conscientes del valor de nuestros datos, pero también que los hemos ido entregando todo este tiempo a cambio Claro. de los servicios que las plataformas nos piden. Y la mayoría creo que como usuarios no somos conscientes de eso, pero lo vamos a hacer. Eso es uno, creo que también de los impactos que viene a futuro con todo este tema, ¿no? Pues, una cosa importante ahí con respecto a eso que estás diciendo es que lo que es más potente y lo más filosófico de este cuento de pagar con datos es que al final me están pagando los datos para personalizar campañas para que yo compre más. Compre Es decir, más. acá hay como dos usos de los datos. Uno de los datos es estadístico. Entonces me puede meter en un segmento grande para poder entender, por ejemplo, esta ciudad consume de esta forma y puedo sacar análisis estadístico y puedo vender reportes. Que ustedes, digamos que saben de productos de data, pues los reportes son un producto tremendo. Pero el otro uso de los datos que es incluso retail media es, yo te cojo tus datos, los segmento, los enriquezco para hacer campañas para que tú incrementes la tasa de conversión tú mismo. Y ahí para mí hay una paradoja que, vuelvo a decir, yo todavía no la tengo solucionada. Sé que el cuento de pagar con datos o con plata es el futuro, pero para mí esa parte tiene un impacto a nivel del modelo de consumo filosóficamente de la sociedad tremendo y es, entre más te conozco, más te vendo. Puta, eso es una locura. O sea, yo todavía estoy fascinado con ese concepto. Buenísimo. Rodrigo, nos podríamos quedar todo el día con vos. De verdad, Sí, muchísimas no, gracias. no, no. Nos Muchas gracias. llevamos tres grandes temas que nos has traído, no solamente los temas de los conceptos, los casos de éxito e implementación de todo este tema de First and Zero Party Data, pero también los retos a futuro. Creo que es muy importante las últimas reflexiones que nos dejaste en el episodio. Muchísimas gracias, Rodrigo. Mundo Data Driven es tu casa. Ojalá te podamos volver a tener. Y bueno, ahí seguimos hablando. Muchas Gracias, gracias. Rodrigo.
Un honor estar acá con ustedes dos. Gracias por la invitación. De verdad. Excelente podcast que están haciendo. Muchas, muchas gracias. Un gran abrazo.